Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Qué tal? Bien, alhamdulillah. Hoy quiero hacer hincapié en el asunto de las historias de los profetas en el Sagrado Corán. Digo en el Sagrado Corán porque si nos vamos al texto bíblico no encontramos allí un buen ejemplo en la figura de los profetas. Tenéis que saber que una de las funciones que tiene el Corán es restablecer el honor, limpiar el nombre de los profetas de Dios. Sí, porque en la Biblia estos profetas que coinciden con los profetas del Corán cometen una serie de crímenes, de aberraciones que no tienen cabida en un profeta de Dios, es imposible. Entonces, claro, como el Corán es posterior, una de sus funciones es limpiar el nombre de los profetas. Por ejemplo, cuando en el Corán se nos dice que Eisa no era insolente con su madre, es como contestación a un versículo de la Biblia en el que, o un pasaje mejor dicho, en el que Jesús de alguna forma delante de la gente le falta al respeto a su madre. Entonces lo que vemos en el Sagrado Corán es eso, es una especie de lavado de cara, lavado de honor de lo que serían los profetas, los enviados de Dios. Dicho esto, pasemos a lo que quería señalaros. Y es que en las historias de los profetas, como ya hemos dicho muchas veces aquí en el canal, tenemos una representación gráfica de los preceptos que aparecen en el Sagrado Corán. Es decir, aquellas leyes, aquellos principios que el Corán nos pide seguir, los tenemos reflejados en las historias de los profetas. Esto es algo que mucha gente no entiende y deberíamos ya asimilarlo. La mayoría de gente no gustan de estudiar el Sagrado Corán, pero como mínimo lo que deberíamos es de leer los relatos, las historias de los profetas, precisamente por esta razón, porque eso nos va a proporcionar una idea de cómo aplicar aquellos preceptos que aparecen a lo largo del libro, de la revelación coránica. Mirad una cosa, según el Corán, los profetas son personas corrientes, son gente que necesitan alimentos y que caminan por los mercados, son gente que tienen debilidades, son gente que tienen miedo a morir, son gente que se desesperan en un momento dado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que piensa que los profetas son como ángeles, y no son ángeles. Los ángeles son malaicas y los profetas son seres humanos. El único que es perfecto es Allah subhanahu wa ta'ala, y en la figura de los profetas, en el carácter que se nos muestra a lo largo de las historias que aparecen en el Corán, podemos observar también algo que es muy importante y que también se nos escapa muchas veces. Cada uno de los profetas de Allah, y no solo los profetas, ojo, sino los personajes buenos, por decirlo de algún modo, la gente de Dios que aparece en la revelación, son una muestra de los rasgos de carácter que debe presentarse en el creyente. ¿Qué significa esto? Que el musulmán tiene que tener el arrojo, la valentía de Daud, tiene que tener la bondad y la compasión de Ibrahim, tiene que tener ese
pesar, ese sufrimiento por sus hermanos que no creen, como tenía Mohammed, que Allah incluso tiene que llamar la atención en el Corán de lo que le preocupa el que en su comunidad haya gente que no crea. Tenemos el ejemplo de Yusef, el de Moisés. Todos los profetas que aparecen en el Corán tienen una serie de rasgos que, si interiorizamos estas figuras, vemos que forman parte del carácter que debemos tener nosotros como creyentes. Claro, cada uno tiene una personalidad muy marcada. Suleimán es un tipo muy duro. Ibrahim es bastante blando. Claro, del mismo modo hay creyentes que son duros y creyentes que son blandos. Con estas historias de los profetas, con estas personalidades que se nos describen, tenemos todo el abanico entero de eso, de los rasgos y características que debe tener el creyente. Por otro lado, cuando nos vamos a los malos, a Faraón, a Hamán, a Carún, a todos los jefes de pueblos que se ponen en contra de los profetas, todos los malos, por decirlo de alguna forma, que aparecen en el Corán, ahí vamos a poder observar los rasgos de el incrédulo, de la persona que no espera los días de Allah, no tiene esperanza en la otra vida, la gente que actúa mal, la gente que no tiene una certeza en su Señor. Ahí vamos a ver los rasgos característicos de ese tipo de personas. Por eso es tan importante estudiar. Yo diría que es más conveniente, si no nos gusta demasiado clavar los codos, centrarse en las historias de los profetas, porque allí lo tenemos todo descrito de una manera gráfica, fácil de entender. Es una manera fácil de comprender cómo deben aplicarse los preceptos del Sagrado Corán. Por ejemplo, y esto es un dato más a tener en cuenta, cuando se habla de Suleimán, se nota que es una persona dura. Pero si nos fijamos en la historia, también vemos cómo hay un tope. O sea, él tiene un grado también de bondad, un grado de... tiene algo dentro, por ejemplo, cuando no quiere aplastar a las hormigas, y la interpretación de las hormigas ya la doy en un vídeo del canal. Pues él muestra cuando está acariciando a su caballo. Aunque sea un tipo duro, el Corán nos enseña también, en la figura de Suleimán, que los tipos duros tienen su parte blanda, o por lo menos la tienen que tener. Para eso está la historia, para que recapacitemos. Y también se nos muestra cómo, por ejemplo, el caso de Ibrahim, una persona que pide perdón por los incrédulos, que pide perdón por su padre que lo quiere matar, lo hace que se vaya del pueblo. Él también tiene su valentía, su carácter duro, porque cuando está frente al rey lo desafía con aquellas contestaciones, aquellos argumentos que le presenta. Entonces, toda esta información sobre los profetas en sus historias, viendo el carácter que tienen, todo esto nos sirve para definir cómo debe ser la personalidad del creyente, qué características debemos poseer. Por otra parte, y ya para finalizar, en Faraón vemos características muy feas. Vemos
el deseo de querer ser más que los demás, hasta llegar a decir que soy un dios. En Hamán vemos el servilismo que podemos observar hoy en día en muchas o en todas las figuras del ámbito político. En Karún tenemos la avaricia, el querer abarcar todo lo que se pueda, el estar orgulloso del esfuerzo que uno ha hecho sin tener en cuenta la misericordia de Allah. Vemos en las figuras de los malos del Corán esos rasgos que debemos evitar los creyentes. Acordaros de todo esto que os he dicho la próxima vez que leáis el Sagrado Corán. Venga, un fuerte abrazo y assalamu alaikum wa rahmatullah.